Hola, muy buenas amigos y amigas. Otro nuevo vídeo con Charlie el Botánico y bueno, lo primero pediros disculpas porque llevo tiempo sin hacer otros vídeos, pero bueno, las obligaciones mandan y a mí hay muchas cosas que hacer, el trabajo y todo. Y bueno, ahí esa es Luna, mi perrita, y un poco pesada a veces. Pero bueno, lo que os decía, también pediros disculpas a aquellos que os estoy tardando en contestar porque bueno, las obligaciones, ya os digo, el trabajo y cosas pues me tiene un poco más absorbido. Y esto al fin y al cabo es un hobby y una afición y bueno, hago lo que puedo. Y nada, dicho eso, pues bueno, voy a hacer un pequeño vídeo, tampoco gran cosa. Este es un pino, a ver si me deja Luna. Este es un pino piñonero de por aquí, de un bosquecillo que he cogido de Asturias, de estos bosques que salen muchos pinos de las semillas que tiran los árboles y salen agrupados muchísimos. Y bueno, este no tenía nada de futuro, estaba entre 4 o 5 más y bueno, estaba medio achaparrado por otros y aplastado y dije, bueno, pues voy a llevarme este. Y si le salvo, la verdad es que no tenía mucha esperanza, digo, si le salvo y sale para adelante, bien, y si no, pues nada. Y eso fue en otoño del año pasado, le pasé a esta maceta, que tampoco es muy grande, pero bueno, el pino tampoco es muy grande. Y bueno, pues como veis, pues bueno, ha salido para adelante, tenía mucho menos verde del que tiene, tenía solo brotecines, estaba ahí medio, ya os digo, moribundo, y bueno, tiene bastantes. Veis aquí las acículas, muchas secas, pero bueno, tiene otras. Y aquí, si os fijáis, está con brotecillos nuevos que le han salido ahora en la primavera. Y bueno, pues como he visto que afortunadamente de momento se ha salvado y esperemos que así sea, pues he decidido que voy a darle una forma, un movimiento al tronco y bueno, ya tiene cierta altura. Bajaremos un poco a ver qué tamaño le damos. Y bueno, viendo estos brotes que tiene por aquí, pues lo que haremos es darle un poco la curvatura para que los brotes me salgan a la salida de esa curvatura. Y bueno, vamos a darle un estilo tipo moyogi y veremos a ver lo que sale más adelante. Aquí también tiene otra ramita que podéis apreciar aquí. Veis esta ramita pequeña, esta me sobra, ¿vale? No me va a servir para nada para el diseño, la cogeré de arriba más, pero eso no quiere decir que la quite ahora. De momento se va a quedar, porque nos sirve un poco para que la podamos dejar de sacrificio y vaya engordando el tronco. Y a su vez, pues bueno, el tronco, la parte baja, porque bueno, ya la parte sabía luego hacia arriba. Entonces bueno, voy a coger alambre. Este alambre es de, pues no sé deciros la medida, pero creo que es de 2,5 o 2,75 quizá, no recuerdo. No, este es de 3, perdonad. Este es de 3. Bueno, pues vamos a coger. Como veis tiene un calibre muy pequeño, ¿vale? Y tiene bastante flexibilidad, con lo cual, pues bueno, con este calibre le llega más que de sobra. Entonces bueno, vamos a coger el alambre, yo creo que por aquí me va a llegar de sobra. Y nada, pues vamos a alambrarlo. Vamos a tener mucho cuidado con estos brotecitos de estas nuevas ramas que están saliendo. Hay que esquivarlas, tener cuidadito. Luego ir hacia arriba, veis que tenemos aquí algunas hojas, acículas que están verdes, también las esquivaremos. Por ahí puede que nos salga otras ramitas y bueno, vamos a ver cómo vamos esquivando todo eso. Y así le damos algún movimiento. Y sí que la verdad es que no tengo claro, porque otras veces pienso lo que voy a hacer antes de grabarlo. Esta vez voy a improvisar totalmente. La verdad es que no he pensado nada. Entonces, bueno, lo que voy a hacer de momento, pues vamos a ir poniendo el alambre y ya os digo que no he pensado nada. Así que voy a improvisar. Si os pido también, por favor, si queréis, todas las críticas constructivas que queráis, me las decís, ideas nuevas. Si me decís, pues mira, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto otro, me lo mandáis en el vídeo, me lo ponéis. Acepto todo tipo de críticas y no descarto cambiar lo que me digáis. A lo mejor me dais alguna idea que me gusta más de lo que yo haga y lo llevo para adelante, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo podemos clavar aquí un poco bien para que no para que nos sirva ahí ahí, para empezar de base. Y vamos a tirar. Recordad que cuando alambramos tenemos que ver el ángulo que le damos, que sea un ángulo aproximadamente a ver, entre 45 y 60 grados, tampoco mucho más. Estas partes son las más delicadas, que vamos a tener más cuidado
para esquivar justo esos brotes. Eso nos hace que a veces haya, bueno, que modificar el ángulo para esquivar esos brotecitos, que nos pasa muchas veces con otros tipos de árboles. Aquí justo es que están agrupados, hay varios, y lo que sí que quiero es tener cuidado especialmente con ellos para no dañarles, porque tampoco sé cuál va a ser el que me valga en un futuro. Entonces esquivaremos todos y luego ya más adelante ya seleccionaremos y nos quedaremos con el que veamos más adecuado. Entonces aquí hay veces que hay que modificar ese ángulo para no dañar esos brotes. Entonces le quitamos para este lado para no pillarle. La verdad es que tengo aquí las gafas, no me las pongo y estoy yo que no veo, y tengo ahí justo unas hojinas que quiero pasarlas para allí. Ahí lo tenemos. Y como os decía, bueno, voy a ir improvisando un poquito. Vamos a ir pasando las hojas, las acículas. Ya he dicho hojas varias veces, son acículas porque es un pino. Vamos a ir esquivándolas y sin dañarlas. Y bueno, Luna parece que se ha tranquilizado y nos deja ahora hablar. Y ya os digo, esto, bueno, tiene poco que hacer, es ir dándole al alambre, y cuando lo tengamos ahora, aquí voy a modificar otra vez el ángulo porque quiero dejar esto protegido para que no me quite estas de aquí. No sé si se está viendo bien todo. Estas acículas que están verdes, pues son posibles ramitas, futuras ramitas, y entonces las quiero ir salvando todas, ¿de acuerdo? Para que luego hagamos la doblez. Por eso hay que tener especial cuidado en ello. Luego, cuando terminemos de hacer el alambrado, voy a ir quitando un poco las acículas que están secas, ¿vale? Para desplumar un poquito, desplumar, una forma de hablar, claro, para desplumar el tronco y dejar las acículas verdes nada más, y quitaremos todas estas que nos están sobrando aquí. Y entonces ahora, llegados aquí, ahora es más delicado todavía, si cabe, porque tenemos todas estas acículas que queramos salvar, que ya os digo que son posibles ramitas que me vayan a salir, brotes nuevos, y tenemos que tener especial cuidado. Esta parte que va a ser el ápice, como lo vamos a bajar de momento, no voy a seguir alambrando. Bueno, sí puedo seguir aquí un poquito más, voy a seguir otro poco aquí, pero ya con cuidado, porque la parte de arriba ya, como es mucho más fino el tronco, pero el calibre del alambre sigue siendo el mismo, con lo cual ya empieza a ser muy gordo para esta zona. Pero aún así le vamos a seguir alambrando, no le vamos a apretar mucho, no le quiero apretar demasiado. Y hasta aquí vamos a llegar de momento. Vamos a quitar aquí, voy a cortar aquí. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Bien, pues ahora le vamos a dar esta forma. Y bueno, el vídeo tampoco es que no sea muy enriquecedor, pero bueno, me apetecía compartirlo con vosotros, sobre todo por la importancia de recordar, que yo sabéis que me gusta recordar el tema de los llamadoris, que si cogemos llamadoris, que sean, pues eso, arbolitos como este, que no tenía futuro, porque no lo tenía ninguno, estaba más muerto que vivo, y bueno, si le salvamos ya podemos hacer un buen arbolito y un bonsai, pues bienvenido sea. Y si no le salvamos, pues bueno, muerto estaba. Pero no cojáis, sobre todo cuando estemos en sitios donde no hay bosque o no tenga poquitos árboles, pues no cojamos, dejemos que la naturaleza siga su curso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos lo que os decía, vamos a ir, yo voy a dándole tensión para aquel lado, porque lo que quiero es hacer la curvatura en este sentido. Entonces le vamos a dar para aquí. Luego el ángulo de plantado, ahora de momento está como está, le daremos luego ya el que sea. Ahora me puede quedar un poco inclinado porque tiene la forma que tiene, pero yo quiero darle aquí, es donde le vamos a dar esa curvatura, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a empezar dándole para este sentido contrario y luego vamos aquí, lo pongo un poco para que vayáis viéndolo, donde le voy dando. Siempre que hagáis esto apoyáis en el alambre, no en la rama, porque luego ya sabéis que hay especies que son mucho más quebradizas que otras. Por ejemplo, pues la bugambilla es una de las especies que hay que tener especial cuidado a la hora de hacer estas torsiones, porque es muy quebradiza, entonces se nos parte enseguida. Pero bueno, el pino, este pino que es joven, pues más o menos se deja llevar. De acuerdo, aunque quiero tener mucho cuidado porque los brotecitos estos están muy tiernos y en cuanto los toques te los cargas, y no quisiera yo cargarme ninguno. Porque ya os digo que de momento no sé cuáles me voy a quedar. Entonces me gustaría de momento mantener todos, que vaya tirando y ver a ver qué pasa. Entonces bueno, no tengo muy claro, ya os digo, ni la forma que le quiero dar. Y aquí le voy a dar un poquito más. Quiero pronunciarla un poco más aquí. ¿Veis? Y esta aquí. Vale, bien. Entonces ahora ya me va gustando esta forma. Lo vais viendo bien. Entonces ahora le vamos a ir desde este otro lado a torsionar aquí. Veis que estas me van a quedar en el interior, pero bueno, ya veremos cuando vayamos viendo el crecimiento del árbol. Iremos viendo cómo nos... Ya luego seleccionaremos ramas a la hora de decir, pues esta es la primera, la segunda, la espalda, tal, el frente. El frente en principio pues puede ser el que tenéis ahora o podría ser este otro. ¿De acuerdo? También me basaré, aquí tengo algunas que podrían valerme de espalda y de primera rama. Entonces, bueno, como no está todavía ramificado del todo el árbol, pues vamos a ver cómo se va desarrollando la ramificación. Ya iremos potenciando para que ramifique y el ápice le vamos a dejar aquí de momento un poco más recto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hemos ganado ahí bastante. La curvatura esta, bueno, pues sí me gusta cómo ha quedado. No se aprecia de todas formas nada porque de momento simplemente es, como digo yo, un palo torcido. No deja de ser un futuro bonsái, todavía no tiene nada trabajado, pero bueno, le hemos dado la forma y nada, pues no hay mucho más. Voy a aprovechar ya este vídeo, que tampoco era gran cosa, pues para enseñaros un trabajito y que me deis ideas, ¿vale? Yo lo tengo un poco claro lo que quiero hacer. Voy a apartar el pinito este, que espero que os haya gustado, bueno, el desarrollo de lo que he hecho, que tampoco he hecho gran cosa, pero bueno, pero así compartimos lo que hacemos. Y bueno, veis aquí lo que es la zona del ápice, pues ya seleccionaré también en el futuro, pero de momento lo que me interesa es que el árbol tire, que vaya engordando y nada. Ahora para otoño, más o menos, le trasplantaré a una maceta un poco más grande, que veis que esta tampoco es muy grande. No le he querido trasplantar ahora en primavera porque, bueno, como ya os dije, fue en otoño cuando lo cogí, estaba muy reciente, entonces le voy a dejar que tire un poquito. Y nada, de momento el alambrado, y para otoño probablemente le quite el alambrado y le trasplante a una maceta un poco más grande. Bueno, voy a dejar esto aquí apartado para que no nos moleste. Y os quería enseñar este trabajo, que a ver qué me decís vosotros qué puedo hacer. Bueno, esto es un ligustrum que era así recto, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tiraba era más alto y bueno, le hice una codo y de ahí saqué, que podéis ver el vídeo, creo que se titula Primer trasplante de la temporada de 2021 o algo así. Y es un ligustrum que lo que quiero hacer es un okidachi un poco de aquella manera, porque estoy diseñándolo a mi manera y no de la forma que dicen los cánones, pero bueno, ya para eso voy a preparar también un olmo, pero ya con una técnica depurada y bien. Pero ese estoy haciendo a mi manera, digo, porque estoy haciendo pruebas a ver cómo sale ese okidachi, pero no cumple lo que dicen las técnicas de los más sibaritas, que dicen que tiene que ser así o tiene que ser así. Pero bueno, yo huyo mucho de eso y me gusta experimentar y hacer mis cosas. Bueno, dicho eso, de aquí saqué la codo, entonces me quedó este palo y entonces tenía un brotecín y salió la rama. Y bueno, quiero comentaros la idea que yo tengo para hacer
y quiero que también vosotros me digáis. He dejado esta rama que la dejé crecer, cuando vino estas heladas aquí se murió y secó, la corté porque este año ha sido con la Filomena y demás, pues ha sido duro. Y bueno, pues ahora ha salido otro brotecito aquí, otro aquí, otro aquí, de momento lo estoy dejando que tire, más brotecitos que tiene. Os cuento mi idea y a ver qué os parece. Mi idea es aprovechar esta parte de aquí, cortaré por aquí, con lo cual dejaremos de ver esto. El plantado, el ángulo de plantado será el que os dibujo aquí, os coloco aquí, o lo voy a colocar de esta manera mejor para que lo veáis mejor. De tal manera que yo cortaré por aquí, desaparecerá este cachito de aquí, aprovecharé esta rama que la quiero dejar engordar de momento, ¿vale? Y por ejemplo esta o esta otra que me salga en el sentido, digamos, contrario, para luego cortar por aquí y la otra, esta irá así, esta así, para que luego fomentar que ramifique para acá y el otro lado para allá y así sucesivamente, y luego dejar el ápice. También sería un estilo Moyogi, un poco parecido a lo que hemos hablado. Esa es la idea que tengo, por aprovechar este arbolito que me sobró del acueducto que hice. Quiero ideas, por favor, darme ideas a ver qué me decís, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, suscribiros si os gusta y deciros también que el 85% de las visualizaciones que tengo son de gente que no está suscrita. Entonces, pues bueno, suscribiros, veis el vídeo, suscribiros, que no os cuesta nada, que es gratis. De momento YouTube no cobra por suscribirse. Sí, bueno, hay luego lo de unirte y tal, en algunos canales que tienen la parte, digamos, que sí paga, pero en este no, en este es todo gratis. Tanto suscribiros como preguntarme, o bien por el canal, o por mi Messenger, Carlos Pena. Me tenéis en Facebook también, Charlie el Botánico, que hay un grupo, también podéis entrar, preguntarme a mí o a cualquiera de los que formamos el grupo, porque ahí es todo para dar opinión de todo y compartir nuestras experiencias. Recordaros que no soy profesional de esto, soy un mero aficionado, y me dirijo a aficionados, no a profesionales, ¿vale? Lo digo por aquellas críticas de algunos que saben mucho, que está muy bien, que sepan mucho. Ya lo sé, que yo cometo muchos errores, y más que voy a cometer. Pero aquí estoy para compartir con vosotros mis aciertos, mis errores y mis experiencias, ¿vale? Y os pido que hagáis lo mismo. Muchos besos y abrazos para todos, y cuidaros en estos tiempos que corre de pandemia, y que espero que ya vayáis vacunándoos. Y nada, yo ya me he vacunado, la segunda de Pfizer me pusieron el viernes pasado, así que yo por lo menos estoy un poco tranquilo, de cara a mi familia sobre todo, pero tenemos que vacunarnos todos, ¿vale? Lo dicho, que os cuidéis mucho y que nada, que os suscribáis, que no cuesta nada, y que compartamos todas las experiencias. Venga, cuidaros.